what's your emergency? Hola amigos, espero que estén todos súper bien. Yo soy Mika y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio, el primer episodio de 2025. En el día de hoy les voy a narrar la primera parte de una historia de Reddit como nunca había leído. Antes de empezar, los invito a seguir el podcast desde la plataforma que me estén escuchando, ya que eso ayuda un montón a que estos episodios sigan circulando y esta comunidad crezca cada día más. Ahora sí, una vez más y como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar, y empezamos con el caso. Los que siguen este podcast hace mucho saben que soy muy fanática de las historias de Reddit. Y yo por mi parte sé que algunos de ustedes también lo son. Siempre que puedo recorro los foros para leer experiencias nuevas y hace algunos días me topé con una historia que me heló la sangre. No es particularmente un caso real, pero me pareció tan perturbador que decidí traerlo al podcast de todas maneras para compartir con ustedes. Es un relato en inglés de la usuaria MaliaGirl1314 que me tomé el atrevimiento de traducir y ajustar para poder leerlo. Como la historia es bastante larga, vamos a dar inicio hoy y la retomaremos en el próximo episodio. Y ahora que hice todas estas aclaraciones, puedo dar inicio a esta historia que se titula Mi esposa me está espiando. Espero que la disfruten. Mi esposa Lynn y yo llevamos juntos 6 años y casados 11 meses. Toda nuestra historia juntos fue bastante normal. Y ni una sola vez he notado red flags o comportamientos extraños en ella. Por eso es que no puedo ni empezar a describir lo raro que es todo esto que les voy a contar. Lynn es amable, inteligente, atenta. Ella siempre fue el tipo de personas a la que no le gusta hacer tonterías. Hacer bromas o buscar formas de asustarme no son cosas que ella haría normalmente. Ni siquiera le gusta ver películas de terror. Cuando empezamos a salir, aceptó ver El Resplandor conmigo solo porque sabía cuánto me gustaba el terror. Pero se asustó tanto que no llegamos ni a la mitad de la película que tuvimos que apagarla. No le gusta nada que sea espeluznante y jamás le gustaron las bromas. No son lo suyo. Y la verdad es que no pasa nada, pero eso es justamente lo extraño de todo esto. No es propio de ella. También debo agregar que, por lo menos, por lo que sé, ella nunca tuvo ningún problema de salud mental, y su familia tampoco. Sé que algunas personas son capaces de ocultar sus problemas de salud, pero en los 6 años que llevamos juntos, creo que habría visto algún tipo de señal. Hace 2 meses estaba en la cocina preparándome un café antes del trabajo. Esa mañana se me había hecho un poco tarde y sabía que no podía ir a mi cafetería favorita por mi café habitual, entonces me lo preparé en casa. Tomé un sorbo mientras me apresuraba por el pasillo hacia la puerta principal, cuando por casualidad me di cuenta de que Lynn me miraba desde la esquina delante de mí. Solo podía ver sus ojos y un mechón de su larga melena oscura que colgaba de la pared. El resto de su cuerpo estaba oculto tras la esquina. Al verla casi tiro el café, y de hecho hasta me quemé los labios. «¡Lynn!», grité, limpiando unas gotas de café de mi camisa. «Me diste un susto de muerte». Inmediatamente se fue corriendo, como una niña chiquita que ha sido descubierta. La escuché escabullirse hacia el living y cuando llegué a la puerta principal ya no la encontré. Fue una situación bastante extraña y, como dije, muy poco propia de ella,
pero también me pareció divertido que se mostrara un poco más alegre y menos seria. Le dije al aire que la quería y la llamé rara. Cuando cerré la puerta, la escuché reír. Su comportamiento era un poco extraño, pero desde luego no era algo para alarmarse. Para mitad del día ya me había olvidado y cuando llegué a casa, Lynn era la de siempre. Yo no saqué el tema, ella no lo sacó y la vida siguió su curso. El siguiente incidente ocurrió 3 días después. Eran alrededor de las 2 de la madrugada y me había levantado para tomar algo. Estaba en la isla de la cocina, con un vaso de agua en la mano, cuando tuve la fuerte sensación de que me estaban observando. Por alguna razón miré al suelo y vi la cara sonriente de mi esposa que me devolvía la mirada. Me miraba desde el otro lado de la isla, con los ojos muy abiertos y una enorme sonrisa. Sonreía como el gato de Alicia en el País de las Maravillas. Debo admitir que grité, no de enojo, sino de miedo. Por alguna razón, en ese momento tenía miedo. Al escuchar mi grito, Lynn se escabulló hacia atrás y desapareció de mi vista, corriendo a 4 patas por el suelo de baldosas. No la fui a buscar, ni siquiera pude gritar más. Me quedé helado, en estado de shock, preguntándome qué podría estar pensando como para hacer algo así. Tardé un poco más de lo que me gustaría admitir en volver al cuarto, pero al final lo hice. Cuando llegué, Lynn estaba acostada de lado, totalmente dormida. O al menos fingía estarlo. Me quedé quieto un rato, observando su respiración para asegurarme de que realmente dormía. Tenía la sensación de que iba a saltar sobre mí en cuanto me metiera abajo de las sábanas. Pero no lo hizo. Me metí en la cama y ni siquiera se movió. Su respiración era suave y profunda. Y ahí empecé a dudar de mí y preguntarme si no lo había soñado todo. A la mañana siguiente esperé a que bajara a tomar café y después de darle una taza y un beso, decidí preguntarle: ¿qué fue eso de anoche? Traté de mantener un tono tranquilo para no ofenderla ni avergonzarla. Me miró por encima de su taza de café, sacudiendo la cabeza como si no tuviera idea a qué me estaba refiriendo. «Me estabas mirando otra vez, desde ahí», dije, señalando el lugar en el suelo junto a la isla de la cocina. Ella siguió mi mirada con sus ojos y cuando regresó a mí, se echó a reír. Se rió tanto que no pude evitar unirme a ella. «A veces me pones los pelos de punta, ¿sabes?», le dije. Ella soltó una risita, dejó la taza en la encimera y me dio un abrazo. «Vos me asustás todo el tiempo, así que supongo que estamos a mano». Nos despedimos y nos fuimos a trabajar. Mientras manejaba no paraba de pensar en lo espeluznante que había sido verla sonriéndome así desde atrás de la isla. Los sonidos que hacían sus manos al arrastrarse por el suelo. Traté de convencerme a mí mismo de que solo estaba haciéndose la graciosa, de que trataba de compartir mi pasión por el horror. No es que le tuviera miedo por eso, pero no me gustaba demasiado. Con los días empecé a encontrarla espiándome cada vez más. A veces se asomaba por detrás del sillón o por las cortinas del salón. Una vez incluso consiguió meterse adentro de un baúl que está a los pies de nuestra cama. Si las bisagras viejas del baúl no lo hubieran delatado, ni siquiera habría sabido que estaba allí. Había levantado la tapa lo suficiente como para que asomara solo la mitad de su cara, y sonreía como una nena chiquita. La situación era desconcertante, yo ni siquiera sabía qué decirle. Lo único que podía hacer era mirarla desde lejos. Cuando por fin encontré mi voz, le pregunté por qué estaba haciendo eso. Y ella no me contestó. Cerró lentamente la tapa y se encerró en el baúl. Me alejé de la habitación completamente perturbado. No entendía por qué estaba haciendo esto, pero estaba claro que la divertía.
Yo solo esperaba que se cansara pronto del juego. Las siguientes 2 semanas, Lynn no me espió. Empecé a pensar que había terminado con sus bromitas y me sentí aliviado. Una noche estábamos viendo una serie de televisión y le dije en broma que no la había visto espiarme últimamente. Le pregunté si ya había abandonado su juego de espías. Ella me miró con una sonrisa chiquita y me dijo: quizá no lo abandoné, quizás solo estoy mejorando mi juego. Yo no dije nada, pero no me quedó claro si bromeaba o no. Durante los días siguientes no pude dejar de pensar en eso que me había dicho. ¿Seguía espiándome cuando no estaba atento y yo no me había dado cuenta? Y si era así, ¿qué es lo que estaba buscando? Empecé a sentirme paranoico, a chequear constantemente si me estaba mirando desde algún lado. Me ponía nervioso cada vez que estaba en casa y ella no estaba a la vista. Llegó un punto en que me sentía loco, me sentía un poco estúpido. Pero tras una semana sin otro incidente, empecé a relajarme. Dejé de mirar detrás de los muebles y las paredes y me dije que todo era solamente un mal recuerdo. Entonces, hace unos días, las cosas se pusieron muchísimo peor. Lynn fue a la casa de una amiga y yo me quedé en el sillón jugando con mi computadora. Alrededor de las 9 de la noche me metí en la ducha y mientras me sacaba el jabón del pelo, tuve la horrible sensación de que me estaban observando. Abrí lentamente los ojos y casi me da un infarto. Lynn se asomaba por detrás de la cortina con toda la cabeza metida en la ducha y su cuerpo afuera. Su larga melena oscura colgaba de la cortina con las puntas chorreando agua. Tenía la boca abierta con una sonrisa macabra y los ojos abiertos y enrojecidos, como si no hubiera pestañeado en muchísimo tiempo. Grité y salté contra la pared, pero ella no se movió ni se le borró la sonrisa. Su maquillaje ya corría por sus mejillas en 2 líneas negras. Parecía completamente trastornada y yo estaba aterrorizado. Permanecimos así unos instantes, sin decir ni una palabra. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, ella sacó la cabeza de la ducha y vi su figura borrosa a través de la cortina mientras retrocedía hacia la puerta del baño. Un segundo después, la puerta se cerró de golpe, lo bastante fuerte como para hacer vibrar el espejo. Volví a gritar y salté de la ducha para cerrar la puerta. Permanecí dentro del baño durante más de 1 hora. Tal vez exagere para algunos de ustedes, pero broma o no, no iba a aguantar más locuras. Eso es lo que me decía a mí mismo mientras paseaba por el baño, parándome a escuchar en la puerta cada pocos minutos. De repente oí un sonido sordo y apreté la oreja contra la puerta, esforzándome por escuchar lo máximo posible. No escuchaba nada, pero me imaginaba a Lynn al otro lado, riéndose de su broma. Me entró una oleada de ira. Estaba furioso porque me había hecho sentir miedo en mi propia casa y esconderme en el baño durante 1 hora. ¿Por qué? ¿Por una broma? Si era una broma horrible. «Lynn», grité. «Esta mierda se está volviendo demasiado molesta». Esperé a que se disculpara o incluso que me insultara, pero en lugar de eso oí un leve gemido, tan bajo que me pregunté si lo había oído, y luego un silencio total. «Lynn», grité otra vez. No podía ocultar el temblor en mi voz. No obtuve respuesta. «Cortala con esto de una vez», grité mientras golpeaba la puerta con el puño. Esperé a que me contestara, algo que era de esperar si le hablaba así. Nunca le había gritado. Pero no hubo nada, solo el goteo ocasional de la canilla de la ducha. No voy a negar que tenía miedo, demasiado asustado para abrir la maldita puerta y enfrentarme a mi propia esposa.
Esperé otros 30 minutos, más o menos, lo que me pareció una vida. Todo parece una vida si estás asustado. Finalmente decidí que no iba a pasar la noche en el baño, así que me arrodillé y miré por abajo de la puerta. Casi esperaba ver su cara, pero por suerte no fue así. Podía ver el pasillo hasta lo alto de las escaleras, pero no a Lynn. Aunque eso no sé si me alegraba o no tanto. Miré durante unos minutos, esperando ver su cabeza asomar por encima del último peldaño, pero nunca apareció. Me levanté con la mano sobre la puerta y me preparé mentalmente para abrirla. Giré con lentitud la cerradura, con mis dedos temblorosos, y estaba a punto de abrirla de un tirón cuando oí un sonido que todavía me da náuseas cuando lo recuerdo. Un gemido, más fuerte que el anterior, pero esta vez pude distinguir de dónde procedía. Giré la cabeza hacia la puerta del armario como a cámara lenta y clavé los ojos en los de mi mujer, que se asomaba por el pequeño agujero. Seguía con los ojos tan abiertos como antes y la boca con la sonrisa más grotesca que había visto. Ni siquiera grité, estaba demasiado asustado. Tenía las manos pegadas al pecho y el cuerpo le temblaba, como si apenas pudiera contener su excitación. De su garganta brotó un gemido ronco que me hizo estremecer. De algún modo fui capaz de abrir la puerta del baño y bajé corriendo las escaleras. Agarré las llaves y el teléfono de la mesa del living y salí corriendo hacia el auto. Todavía podía escuchar su risa estridente detrás de mí, pero no la escuché acercarse. No me molesté ni en cerrar la puerta principal. Me alejé de la casa más rápido de lo que legalmente debería, temblando todo el tiempo por miedo y por frío. No había agarrado ni un abrigo ni un par de zapatos. Seguía en calzoncillos y con el pelo mojado. Manejé directamente a la casa de mi hermano Chris, a unos 40 minutos de distancia, e ignoré todas y cada una de las llamadas y mensajes de texto que recibía. Recién revisé el teléfono una vez que estacioné en la casa de mi hermano. Lynn me había llamado 4 veces y me había mandado un montón de mensajes, todos preguntándome a dónde había ido y por qué me había ido así. Mi hermano y su mujer se sorprendieron al verme, sobre todo teniendo en cuenta que estaba en boxers, pero me dijeron que me quedara el tiempo que necesitara. Chris me prestó algo de ropa y me preguntó qué había pasado, y yo le conté que me había peleado con Lynn, pero no entré en detalles. No quería que pensara que estaba exagerando o que estaba dejando a mi mujer por una broma. Después de todo, ¿no había sido yo el que por años la había animado a que se relajara un poco? Realmente quería que se relajara y se pusiera menos seria, pero esto no era lo que tenía en mente. Intenté dormir en el sillón de mi hermano, pero mi cerebro no me dejaba. Cada vez que cerraba mis ojos veía la cara de Lynn mirándome desde adentro del armario. Saber que había estado ahí conmigo todo el tiempo me erizaba la piel. Nunca había salido del baño. En lugar de eso, se metió en el armario y cerró la puerta para engañarme. La sola idea de volver a casa me producía ansiedad. Después de dar un par de vueltas en el sillón sin poder dormir, Chris me dio un somnífero para que pudiera descansar un poco. Pero no podía parar con las pesadillas, todas con la cara sonriente de Lynn. Me desperté justo cuando empezaba a salir el sol. Me dolía el cuerpo de haberme dormido en el sofá y me sentía agotado. Sabía que tenía que llamar a Lynn en algún momento, pero no sabía qué decirle. No iba a volver a casa a menos que me diera su palabra de que no volvería a hacer nunca más esas cosas espeluznantes. Solo quería a mi esposa de regreso. Su seriedad de siempre nunca me había parecido tan buena. Estaba pensando en llamarle y decirle eso cuando me invadió esa sensación familiar. Me estaban observando.
Yo estaba con la vista puesta al techo, con el corazón en la garganta. No quería correr la mirada, pero cuanto más ignoraba la sensación, peor era. Mis ojos se desviaron del techo casi por sí solos, y ahí la vi. Tenía la cara pegada a la ventana junto al sillón y me miraba con la misma sonrisa. Le caía baba por las comisuras de los labios, dejando 2 largas líneas en el cristal. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí, pero algo me decía que bastante, posiblemente toda la noche. No me molesté en gritar, aunque me temía que la rabia se impusiera a cualquier miedo que sintiera en aquel momento. Me levanté de un salto, golpeé el cristal con la palma de la mano y le dije: «Lynn, ¿estás loca? ¿Qué te pasa? Andate a casa ahora». Ella no se movió y su espantosa expresión no cambió. Hasta incluso me pareció que su sonrisa se hizo más grande, como si nunca hubiera estado más contenta. Podía escuchar a Chris y su mujer moviéndose en el piso de arriba. Y como si mi esposa pudiera escucharlos desde afuera, movió ligeramente la cabeza en su dirección y empezó a cerrar la boca lentamente. Chris me gritó desde arriba. Evidentemente estaba preocupado. Me di vuelta y vi que él y su mujer Rebecca bajaban a toda velocidad los escalones. Cuando regresé la vista a la ventana, Lynn ya no estaba. La única señal de que había pasado por ahí eran las 2 líneas de baba que aún goteaban por el cristal. Intenté explicarle a Chris y a Rebecca que al despertarme vi a Lynn observándome a través de la ventana. Fueron bastante escépticos, pero ¿quién no lo sería? Chris y yo salimos al lugar frente a la ventana, pero no había huellas en la tierra, solo algunas hendiduras. Chris supuso que había sido un animal y yo la verdad es que no le discutí. Él y Rebecca supusieron que yo había soñado todo. No sabían mi situación, pero yo estaba demasiado cansado como para explicarla. Ese día no fui a trabajar y apagué el teléfono. No quería enfrentarme a Lynn. Solo hablar con ella era demasiado para mí en ese momento. Realmente empecé a creer que algo estaba irreversiblemente mal con mi esposa. Que no importaban las promesas que hiciera, nunca volveríamos a ser los mismos. La idea me entristeció profundamente. Lloré casi toda la mañana. Y al mediodía pensé que ya estaba preparado para enfrentarme a ella. Le iba a dar una última oportunidad de explicarse. Al menos le debía eso después de 6 años. Encendí el teléfono y vi las decenas de mensajes que me había mandado. Todos de una esposa aparentemente preocupada. Me decía que me quería en casa, que me amaba, que estaba preocupada por mí. Pero en ningún mensaje abordaba las cosas que hizo. Como si no hubiera estado actuando como un personaje de Stephen King. Sé que probablemente les parezca algo infantil lo que les cuento. Pero si hubieran visto cómo me miraba, cómo se escabullía a 4 patas como un animal salvaje de la cocina o cómo me sonreía del armario como una lunática, creo que podrían justificar mi reacción. Me quedé con Chris y Rebecca una noche más. Ayer no me desperté hasta pasado el mediodía y por suerte no vi la cara de mi esposa a través de la ventana. Mientras desayunábamos, Rebecca me preguntó: «No quiero entrometerme, porque no me corresponde, pero de casualidad esta pelea es sobre algo que se pueda arreglar». Calculo que quería abordar el tema de alguna forma que no fuera tan entrometida. «No lo sé», le dije. Es como si mi esposa fuera una persona diferente. Estaba eligiendo mis palabras con cuidado. Todavía no estaba listo para que ni ella ni Chris supieran la magnitud de la locura que estaba viviendo. La gente cambia, Ben, pero ella sigue siendo la misma mujer con la que te casaste. Capaz se deben una charla. Lo que sea que esté pasando, estoy segura de que se puede arreglar. Creo que ya está más allá de eso, le dije. No creo que hablar ayude, simplemente no confío más en ella. Y estas últimas palabras me dolieron en el corazón. Extrañaba y amaba horrores a mi esposa,
pero ¿cómo podía vivir con alguien así? Vivir con miedo constante no era una opción para mí. Lynn te ama, dijo Rebeca. Tiene que estar absolutamente destrozada. No lo creo, le contesté. Bueno, a mí me pareció eso, me dijo. No la había visto nunca tan alterada, totalmente diferente a la Lynn que yo conozco. Tardé más de 1 minuto en asimilar sus palabras, y cuando lo hice, sentí que el miedo se abría paso a través de mi piel. Espera, ¿qué querés decir? ¿La viste? ¿Viste a Lynn?, pregunté. Rebeca sintió despreocupadamente, como si ese hecho no fuera alimento para mis pesadillas. Pasó por acá la mañana justo después de que Chris se fuera a trabajar, me dijo. Pero no vi su coche. Tal vez se tomó un Uber o algo de eso. Rebeca, ¿qué dijo? ¿Entró?, le pregunté. El sudor empezaba a brotar de mi frente. Empecé a mirar alrededor, a examinar las esquinas como si un depredador acechara tras ellas. No entró. Solo me preguntó si ya estabas despierto y le dije que no. Le pregunté si quería que te despertara, pero ella me dijo que no, que te dejara dormir. ¿Eso es todo? ¿No dijo nada más? No me dijo nada más, pero tenía un aspecto horrible, como si no hubiera dormido en días. Me parece que debería llamarla. Me levanté de la mesa y le di las gracias a Rebeca por el desayuno. Me sentí un poquito mejor al saber que al menos Lynn no había entrado a la casa. Aún así, tenía que volver a comprobar que las puertas estuvieran cerradas. Me quedé un rato pensando qué hacer a continuación. No quería volver a casa, pero sentía que debía ayudar a Lynn si podía. ¿No había jurado amarla y honrarla en la salud y en la enfermedad? Bueno, estaba claro de que en este momento estaba muy enferma. Y si estaba enferma, y yo lo creía de verdad, tenía que intentar conseguirle la ayuda que necesitaba. Pero ni siquiera sabía por dónde arrancar. No quería llamar a la policía y además tampoco tenía mucho para decirles. ¿Qué iba a decir? ¿Que mi mujer me había estado espiando? ¿Que estaba siendo espeluznante? A pesar de lo extraña que había sido, Lynn no había cometido ningún delito. Por lo menos no todavía. La policía probablemente habría dicho que estaba exagerando. Pero esto no era una broma. Se sentía peligroso. Como si algo siniestro acechara bajo la sonrisa de mi esposa. Sabía que como marido estaba en mi derecho de internarla. Pero, ¿y si simplemente actuaba normal con los médicos? Obviamente había sido capaz de engañar a Rebeca, haciéndole creer que solo era una esposa preocupada. Y mientras los médicos no la consideraran un peligro para sí misma o para los otros, no tendrían más remedio que darle el alta a las 72 horas. Me sentía perdido y abrumado. Así que hice lo que haría cualquier marido en mi situación. Llamé a su madre. Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. Los espero la próxima semana para terminar esta historia. Si quieren, pueden apoyar esta producción desde cafecito.app/un rato de misterio y también suscribiéndose, dando like o compartiendo su episodio preferido con otras personas. Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande, les deseo un gran año y los despido hasta el próximo episodio.